Cuando una lesión afecta la integridad de las paredes vasculares, se ponen en marcha mecanismos tendientes a limitar la pérdida de sangre. Estos mecanismos, llamados de hemostasia, comprenden vasoconstricción local, depósito de plaquetas y coagulación de la sangre, que procura taponar con una masa gelatinosa o coágulo el área dañada. Bienvenidos a la clase de hemostasia. La hemostasia se divide en hemostasia primaria y hemostasia secundaria. ¿Qué pasa en la hemostasia primaria? Inmediatamente después de producida la ruptura en un vaso sanguíneo o una lesión en el endotelio, las plaquetas se adhieren al colágeno subendotelial. ¿Cómo se establece esta unión? Bueno, resulta ser que las plaquetas van a expresar una glicoproteína IB que va a interaccionar con el factor von Willebrand, producido por las células endoteliales. Ocurre entonces una interacción entre la glicoproteína IB y el factor von Willebrand de las células endoteliales. ¿Sí? Muy bien. Una vez que ocurre esta unión, ¿sí?, las plaquetas se van a activar y van a liberar su contenido de gránulos de depósito. Van a liberar serotonina, ADP. Estos promueven la adhesión y la activación de plaquetas vecinas que van formando un tapón. ¿Sí? Ustedes van a estudiar más adelante que esta agregación de plaquetas puede ser inhibida, ¿no es cierto?, por muchas moléculas, entre ellos un fármaco como lo es la aspirina. En la segunda etapa, que es la hemostasia secundaria, van a intervenir más de 12 proteínas, fosfolípidos de membrana y calcio, y van a promover entonces la cascada de coagulación. Esta cascada de coagulación, ¿sí?, va a producir la activación del fibrinógeno en fibrina, y esta fibrina forma una red y atrapa los elementos formes de la sangre. La cascada de coagulación comprende dos vías, la vía extrínseca y la vía intrínseca. La vía extrínseca recibe este nombre ya que utiliza un factor procedente de los tejidos lesionados, que es el factor 3, ¿no es cierto?, el factor tisular. La vía intrínseca recibe este nombre porque todos los factores que en ella participan se encuentran en la sangre. Vamos a ver que a partir del factor 10 empieza la vía común, cuyo objetivo va a ser, ¿no es cierto?, la transformación del fibrinógeno en fibrina. Y esta fibrina, como ya lo hemos mencionado, va a formar una red que va a atrapar los elementos formes de la sangre. Vamos a ver las dos vías entonces de la cascada de coagulación. Vamos a empezar por la vía extrínseca, que comienza cuando se produce la liberación del factor 3 por tejidos dañados. Este factor 3 o factor tisular se une al calcio y en conjunto van a activar por una proteólisis, ¿no es cierto?, al factor 7. Este factor 7 ahora está activado y en conjunto con el factor 3 y el calcio forman, ¿no es cierto?, la tenaza extrínseca, que por proteólisis van a activar, ¿no es cierto?, al factor 10, que pasa a factor 10 activado. A partir de ahora empieza, ¿no es cierto?, la vía común. Pero antes vamos a hablar de la vía intrínseca, que comienza cuando el factor 12 activa la precalicreína en calicreína. Y esta calicreína más el cininógeno activa el factor 12 en factor 12 activado. Este factor 12 activa el factor 11. Vean ustedes que este factor 11 falta en la hemofilia C, que no está ligada al cromosoma X. Vean ustedes que el factor 11 más el calcio activa el factor 9. Este factor 9 está, ¿no es cierto?,
relacionado con la hemofilia B cuando falta justamente este factor 9 en la hemofilia B. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Sí? El factor 9 más el factor 8, que es el que falta en la hemofilia clásica, ¿sí? Fosfolípidos y calcio van a activar el factor 10. ¿Sí? Van a activar el factor 10. ¿Qué pasa? Factor 10 activado. Y a partir de ahora empieza la vía común. ¿Sí? El factor 9, el factor 8 y el factor 10 se conoce como tenaza intrínseca. ¿Sí? Muy bien. El factor 10 ahora, ¿sí? El factor 10 ahora activado, ¿sí? Junto a el factor 5 activado, fosfolípidos y calcio, van a activar a la protrombina, que es el factor 2, en trombina, ¿sí? En trombina. Esta trombina, ¿sí? Activa a su vez al factor 5, ¿sí? Y esta trombina también va a transformar al fibrinógeno o factor 1 en fibrina. Y esta trombina también va a activar al factor 13 en factor 13 activado. Este factor 13 es muy importante porque interviene en la estabilización de la fibrina, ¿no es cierto? Ayuda a generar uniones covalentes entre moléculas de fibrina para que de esta manera quede reforzada la unión entre esas fibrinas. Ven ustedes que voy a hacer una aclaración muy importante porque los factores, ¿sí? 2, que es la protrombina, ¿sí? El factor 7, que acá lo estoy marcando, ¿sí? El factor 9 y el factor 10 son proteínas con dominio GLA. Y para hacer este dominio GLA en estas proteínas se requiere de vitamina K. Ven ustedes que en la vitaminosis, cuando falta vitamina K, ¿sí? Hay trastornos de la coagulación. Porque estos factores 2, 7, 9 y 10 no se carboxilan, no se forman los dominios GLA y por lo tanto son inoperantes. Y para cerrar decimos que la fibrinólisis comprende la ruptura de la red de fibrina por la plasmina. Esto ocurre cuando el tapón deja de ser necesario y se procede a su disolución por digestión de la red de fibrina.